Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Gracias por estar aquí puntualmente. Se ve que cuando iban ustedes a la escuela también llegaban muy puntual, ¿no? O les cerraban la puerta, como a mí. Ajá. Ya pasaban 2-3 minutos de la hora y ya cerraban la puerta, ¿no? O 5 minutos o 10 minutos. Bueno, qué bueno que están aquí, puntuales. Y vamos a iniciar con una oración y ver qué es el consejo que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Estemos a la expectativa, hermanos, hermanas. Sabemos que Dios habla a través de su palabra. ¿Sí? Aquí, en este libro, tenemos la voz de Dios, a la cual, dice Pedro, haremos bien en estar atentos. Porque hoy en día es la única forma en que Dios nos puede hablar, a través de su palabra escrita, porque así Él lo ha diseñado y planeado para este tiempo, esta dispensación que nos tocó vivir, la era de la iglesia, la era de la gracia. Así que vamos a orar para empezar. Bendito Señor, te damos gracias por este bonito día que tú nos has dado, domingo, día del Señor, en el cual nos disponemos a venir y ponernos a tus pies para escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Señor, pon en nosotros un corazón blando, un corazón humilde, para aceptar tu palabra tal y como es. Que lejos sea de nosotros el considerarnos más sabio que tú, tomando en cuenta más nuestra propia palabra que tu palabra. O lo que es peor, tomar en cuenta otras palabras de otras personas en lugar de tu santa palabra. Señor, ayúdanos, te necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si ven bien ahí la pantalla, ¿sí? ¿No estorbo? Ok, vamos a ver Tomás, este título, Dudas en la fe. Sí, Tomás como un ejemplo de dudar cuando ya estamos en la fe. ¿Sí? Tomás es un ejemplo de un cristiano, de un hijo de Dios, que de repente le entra la duda, que de repente le entra la incredulidad. Si somos sinceros, todos aquí, cada uno de nosotros, en algún momento hemos dudado de Dios. En algún momento por ahí nos ha entrado la duda, porque Satanás es muy astuto para sembrar duda a través de la mentira. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira y es muy bueno para mentir, para hacernos creer cosas que nos hagan dudar de Dios. Y vamos a ver cómo este hombre, a pesar de que anduvo con Cristo, tuvo un momento de incredulidad, un momento de duda. Recordemos, hermanos, que por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios, no creamos que ya no vamos a dudar en algún momento. Abraham fue considerado el padre de la fe y aún así dudó en algún momento de su vida. ¿Sí? Sabía las promesas de Dios, sabía la promesa que Dios le había dado de que iban a tener un hijo de ellos mismos, y tomaron otro tipo de decisiones en base a dudas, ya no creer en las promesas de Dios. Entonces, no nos desanimemos cuando en un momento dado en nuestra vida dudamos.
Porque Dios, vamos a ver a través de esta lección, que Dios está dispuesto a atender nuestras dudas. Dios está dispuesto a atender nuestras preguntas. Y de ninguna manera vamos a ofender a Dios con ese tipo de duda, porque Dios está ahí para aclararnos las dudas. Entonces, sí, Tomás tuvo duda, pero ¿qué tipo de duda? ¿Qué tipo de incredulidad? ¿Sí? Y ahí es donde está lo importante de lo que vamos a ver con este personaje. Juan capítulo 20, ahorita lo voy a leer. La duda puede convertirse en una fe más profunda cuando nos lleva a Cristo. ¿Sí? Muy importante entender esto para entrar a esta lección. La duda puede convertirse en una fe más profunda cuando esa duda que estamos teniendo nos lleva a Cristo, para que Él nos aclare esa duda. Y obviamente cuando Dios nos aclara esa duda, nuestra fe crece, nuestra fe madura, porque no nos quedamos con la duda, porque fuimos a Dios para que Él nos atendiera esa duda, nos aclarara esa duda. Y entonces cuando Dios nos aclara las dudas a través de su palabra, nuestra fe crece. ¿Sí? Pero el problema podría ser para ti y para mí que nos quedemos con esas dudas. Y que en lugar de buscar aclarar esas dudas en la palabra de Dios, busquemos otros medios, otras fuentes de información para aclarar nuestras dudas. Ese sí es un error, una equivocación que obviamente no nos va a llevar a un crecimiento, una madurez espiritual, sino todo lo contrario. ¿Tú tienes dudas en este momento sobre algo? Busca la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra, Él te va a aclarar cualquier duda. Y entonces tu fe crecerá y madurará. Juan capítulo 20, voy a leerles rápidamente del 24 al 29. Juan 20, 24 al 29, dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabía, hermano, adelantándome un poquito a la lección, sabía que eso último que dijo el Señor Jesucristo se refiere a usted y a mí en este tiempo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Serán bienaventurados aquellos creyentes, aquellos que creen en mí a pesar de que no me han visto. Y ahí estamos usted y yo, que ahora creemos en Cristo aunque no lo hemos visto. Eso es verdadera fe. Que dice mucha gente: no, si Cristo se me aparece y yo lo puedo ver con mis propios ojos, entonces voy a creer.
Pues no es posible hoy en día eso. No, si yo escucho una voz que me diga y que puedo percibir que es la voz de Dios, que es la voz de Cristo, entonces creo. No, si se me aparece. Hoy en día la gente pues sabemos que es muy dada a la idolatría y sabemos que quieren creer en base a ver. Sí, yo me acuerdo de niño que se puso muy de moda de repente por allá, por el rumbo donde yo era, que la Virgen se estaba apareciendo por todos lados. Sí, en una piedra, en el tallo de un árbol. Si nada más veían ahí un poco de color así, ya le ponían ahí un altar porque ya se había aparecido ahí la Virgen. Por todos lados se estaba apareciendo. Y es que es lo que la gente demanda señal, ¿sí? Y ustedes saben cómo Cristo le dijo a esas personas que demandaban señal. Lo menos que quiere hacer la gente hoy en día es creer en algo que no ve, porque le parece algo irrazonable, algo irracional. ¿Cómo voy a creer en algo que no veo? Pues eso es la fe, ¿sí? Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero, hermanos, no nos confiemos y no nos desanimemos cuando de un momento a otro podemos tener dudas sobre algo. Que esa duda me lleve al mismo Dios del cual yo estoy dudando para que Él me aclare la duda. No quedarme con ella, ni tampoco andar buscando por otros lados aclaración cuando está ahí Dios dispuesto, como estuvo dispuesto con Tomás, para decirle: a ver, ven Tomás para acá, ven, mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano, mi costado. ¿Sí? ¿Satisfecho? ¿Ya está aclarada tu duda? Sí, Señor. Dios, ¿cómo dijo? Señor mío y Dios mío. Esta declaración, teólogos del pasado han tomado esta declaración como la declaración, una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia, porque habla de la deidad de Dios, de Cristo, de que Cristo es Dios. ¿Y quién mejor que Tomás para decirnos que Cristo es Dios? Porque Él mismo, ahora sí que se le apareció ahí, después de haber resucitado, entró a esa habitación atravesando paredes, sin abrir la puerta, y se le apareció a Tomás, y le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y usted y yo, si estamos dispuestos a creer en Cristo, a pesar de que no lo hemos visto, somos bienaventurados. Si no estamos dispuestos a creer en Cristo y queremos apariciones, queremos voces que nos hablen, pobre de nosotros. Estaremos en la miseria espiritual todo el tiempo. Entremos en esta lección de lleno, hermanos. Ya le dije así en pocas palabras lo más esencial de esta lección que espero que se nos quede bien para nuestra ayuda espiritual. Idea central: la madurez cristiana no consiste en nunca experimentar dudas, ¿sí? En nunca experimentar dudas, sino en llevarlas honestamente a Cristo hasta que Él fortalezca nuestra fe. A ver, ¿de quién está sonando ese celular? Hermana Natalia, es que como no escucha bien. ¿Alguien le puede decir que le está sonando su celular? Sí, ajá. ¿Se lo puede poner ahí en silencio, por favor? Muy bien. La madurez cristiana no consiste en nunca experimentar dudas, sino en llevarlas honestamente a Cristo hasta que Él fortalezca
nuestra fe. Objetivo de la lección: comprender que incluso creyentes genuinos pueden experimentar momentos de duda. Diferenciar entre la duda sincera y la incredulidad persistente. Aprender que Cristo responde con gracia a quienes lo buscan sinceramente. Entender que una fe madura descansa en la palabra de Dios y no solamente en las circunstancias, ¿qué dice aquí? Visibles. Esto es lo que todo el mundo quiere, ver. Y eso no va con la fe. Introducción. Imagine un puente colgante cubierto por una espesa neblina. Desde un extremo no es posible ver el otro lado. Muchas personas se detienen porque no pueden ver todo el camino. Sin embargo, el puente sigue siendo firme, aunque la niebla impida verlo. Así ocurre con nuestra fe. En ocasiones Dios permite momentos donde no podemos ver claramente su propósito, no porque Él haya desaparecido, sino porque está enseñándonos a confiar en Él. Tomás pasó precisamente por esa experiencia. Sin duda no nació del orgullo, sino del dolor. Había visto morir a Jesús. Sus expectativas parecían destruidas y ahora le pedían creer algo que parecía imposible. Muchos creyentes han pasado por momentos similares. La buena noticia es que Cristo no rechazó a Tomás. Lo buscó, lo fortaleció y transformó su duda en una fe inquebrantable. Veamos 4 principios que nos enseñan cómo Dios utiliza incluso nuestras dudas para hacernos crecer espiritualmente. Sí, vamos por el primer principio. Número 1, la duda puede llegar a un creyente sincero. Sí, la duda puede llegar a un creyente sincero. Ya lo leímos ahí en Juan 20, 24 y 25. Tomás dijo: si no viere, no creeré. Sí, por ahí anda un dicho, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y eso viene pues de este personaje, ¿sí? De Tomás. Hasta no ver, no creer. Observación: Tomás no era un incrédulo cualquiera, era uno de los 12. Había dejado todo para seguir a Cristo, había visto milagros. Sin embargo, ahora estaba confundido. Sí, la muerte del Señor había golpeado profundamente su fe. ¿Qué nos enseña esto? Experimentar dudas ocasionales, y pongo aquí énfasis en esta palabra, ocasionales, no significa que una persona haya perdido la fe. ¿Sí? Usted, tarde o temprano, va a tener como que le va a ocasionar duda algo, ¿sí? Algo de las promesas de Dios, en fin, algo. No quiere decir que usted es un incrédulo, no quiere decir que usted no es cristiano, no es hijo de Dios. Si no existiera Satanás y todos sus demonios, pues todavía podríamos creer que, ¿cómo dudar, no? Pero la verdad es que Satanás no descansa. Como decía ahorita, es el padre de la mentira. No es el padre de la fe, es el padre de la mentira. Y le encanta hacernos dudar de Dios. Toda artimaña de Satanás hacia nosotros es el objetivo de él, que nosotros dudemos de Dios. Hay que tener cuidado con las dudas, que las dudas nos lleven a Dios.
no a una incredulidad. La duda muchas veces aparece cuando nuestra experiencia parece contradecir lo que creemos. Satanás procura aprovechar esos momentos para sembrar incertidumbre. Pero Dios puede usar esos mismos momentos para fortalecer nuestra confianza. Mira, qué bendición, hermano, sería que Satanás nos mete duda, ¿sí? Llega la duda. Pero usted y yo sabiamente vamos a Dios, a su palabra, y Él nos aclara la duda. Y una vez aclarada la duda, nuestra fe se fortalece. Así que Satanás recibe una bofetada, ¿sí?, de parte de Dios, de nosotros, porque pues no se cumplió el objetivo de Él de tumbarnos. Él quería quebrantar nuestra fe, derrotarnos, pero sucede todo lo contrario. Salimos más fortalecidos. Entonces, Satanás ve que salió contraproducente el habernos atacado, el habernos metido duda, porque lejos de destruirnos, nos fortalecimos más. ¿Y qué puede hacer Satanás con un cristiano que nomás no le salen los planes de él para hacerlo caer? ¿No cree que Satanás va a estar ahí perdiendo su tiempo con un cristiano que para todo va a la Biblia? ¿Sí? Para todo la Biblia y la Biblia y la Biblia. Dice, mejor me voy con otro cristiano que me haga más caso, ¿no? En lugar de estar perdiendo mi tiempo con este, que no quiere salir de donde mismo, no quiere salir de la Biblia, ¿no? Mejor me voy con otro que sí lo pueda convencer de que vaya a un psicólogo, un psiquiatra, que vaya, no sé, a pare de sufrir u otras cosas, organizaciones, y no a la palabra de Dios. Ahí es donde Satanás más quiere invertir su tiempo. Entonces usted decide, usted y yo decidamos, usted y yo, si queremos que Satanás está ahí sobre nosotros, ¿sí?, o que se enfade y que se vaya, ¿sí? Entonces depende ya de cada uno de nosotros. ¿De qué va a depender? De que si usted se toma de la Biblia como esa ancla fuerte para su fe, o anda ahí vacilando, ¿no? En Santiago 1:6, ¿alguien que lo lea? Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, pero pida con fe, sí, no dudando nada. Sí, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así anda la vida de muchos cristianos, como las olas del mar, para acá y para allá, y ya me metí a una iglesia, ya me fui a otra, y ahora ya creo en esta doctrina y creo en otra, y así. ¿Sí? Toda esa inestabilidad es producto de nuestra duda. ¿Y por qué dudas tanto? Porque no quieres meterte a este libro que se llama la Biblia. Quieres hacer caso más a otros libros.
Digo, no, hay libros que han escrito muchos seres humanos y que pueden ser beneficiosos para nosotros en ciertos temas, pero nunca van a sustituir la palabra de Dios. Y siempre que leamos un libro, aparte de la Biblia, hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Porque obviamente los que han escrito libros, pues no son inspirados por el Espíritu Santo. Solamente estos libros que tenemos aquí son inspirados por el Espíritu Santo y entonces son 100% confiables. Lo demás nos puede hacer dudar. Santiago nos enseña que jamás aparecerán preguntas, sino que debemos... Santiago no enseña que jamás aparecerán preguntas, sino que no debemos permanecer divididos entre confiar en Dios o rechazarlo. ¿Qué tanto voy a dudar? ¿Qué tanto voy a durar en esa duda? No es para que vivas toda tu vida cristiana con esa duda. Inmediatamente tienes que ir con el Señor. Como lo ilustraba un predicador en relación a la duda, y también lo ilustra también en relación a la tentación, pero pues son muy parecidos. Decía, no puedes tú evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza. ¿Sí? Los que han vivido en el campo pueden entender bien esa ilustración. De repente viene un pájaro y ya voló sobre tu cabeza. Y viene otro por acá y hasta te tienes que agachar. Y está volando sobre tu cabeza. No puedes evitarlo. Pero sí puedes evitar que ese pájaro haga un nido en tu cabeza. ¿Sí? Eso sí lo puedes evitar. Entonces no dejes que las dudas se aniden en tu cabeza, se aniden en tu cerebro, en tu corazón. Las dudas son para que sí, vengan a tu vida, pero inmediatamente vayas a la Biblia y se aclare tu duda y se acabó. Entre más tiempo tardemos en ir a la palabra de Dios para aclarar nuestras dudas, pues Satanás más ventaja va a ganar de nuestras vidas. Y ahora sí que va a hacer en nosotros estragos, porque tú y yo estamos consintiendo, permitiendo que esa duda se anide, se arraigue cada vez más en nuestra vida, cuando no debe ser así. Entonces, dudas van a venir. Eso que ni qué. ¿Sí? Y que ningún cristiano se atreva a decir que nunca ha dudado de Dios, porque sería mentiroso. Dudas van a venir. ¿Sí? Pero así como vienen, se tienen que ir. ¿Y cómo se van a ir? Con la palabra de Dios. De otra manera no se van a ir. Ahí van a estar anidadas en tu vida, haciendo estragos en tu vida. Una ilustración, Juan el Bautista, Mateo 11 del 2 al 6, a ver, alguien que me lo lea para que recordemos ese momento que le entró la duda a Juan el Bautista. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Sí, Cristo le podría haber mandado decir: oye, a estas alturas del partido, ¿te pones a dudar, a preguntar eso? Cuando hemos estado conviviendo ya por años. Pero le asaltó la duda de repente a Juan el Bautista, cuando estaba ya en la cárcel. Y Cristo le aclaró, le mandó decir, miren, díganle esto, le mandó su palabra. ¿Sí? Y fue la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la que aclaró la duda
de Juan el Bautista. Si Juan el Bautista en un momento dado le entró la duda de que si Cristo era Dios o no, si Cristo era el Mesías o no, pues ¿qué se espera de usted y de mí? Obviamente que van a entrar dudas. Si él que lo estaba viendo, lo estuvo viendo con sus propios ojos, van a venir dudas, ¿sí? Pero el antídoto para contrarrestar esas dudas no hay de otra, hermanos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Desde la cárcel preguntó, ¿eres tú aquel que había de venir? No era incredulidad absoluta, era una fe golpeada por las circunstancias. Jesús respondió mostrándole las evidencias de su obra. No te avergüences si alguna vez surgen preguntas. Lo importante es llevar esas preguntas a Cristo y no alejarse de Él. ¿Sí? Segundo principio, el aislamiento alimenta la duda. ¿Sí? El aislamiento alimenta la duda. Juan 20:24 dice, pero Tomás no estaba con ellos. ¿Sí? No estaba con ellos. ¿Dónde estaba Tomás en ese momento? Pues no sabemos. ¿Dónde andaba? Ya estaban reunidos todos los discípulos. Y pues cuando se aparece el Señor Jesucristo con ellos, interactúan, platican y todo, pero ahí entre los discípulos no estaba Tomás. Y después que ven a Tomás le dicen pues que vimos a Cristo resucitado. Y pues no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque no estaba con el grupo. No estaba en el momento ahí en que él debía estar ahí. Y porque no estuvo ahí, andaba por otros lados. No sabemos qué andaba haciendo. Si andaba todavía escondido del miedo y todo. Pero no estaba en el momento en que Cristo apareció a los discípulos. Y obviamente eso le generó la duda. ¿Sí? Observación, Tomás estaba ausente cuando Jesús apareció a los demás discípulos. Su ausencia lo privó del ánimo que recibió el resto del grupo. Su ausencia lo privó del ánimo que recibió el resto del grupo. La comunión fortalece la fe. Cuando un creyente se aleja de la iglesia, de la enseñanza bíblica y de la oración con otros creyentes, las dudas suelen crecer. Dios usa a la iglesia para animar, para corregir, para fortalecer a sus hijos. Hebreos 10, 24 y 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? 10, alguien que lo lea completo. Primer versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí. Cada vez más el cristiano se atreve a dudar de la efectividad de la iglesia para nuestra vida cristiana. Y cada vez se está haciendo más popular la idea de que tú puedes llevar tu vida cristiana sin necesidad de pertenecer a una iglesia, sin necesidad de ir a una iglesia. Porque piensan que pues ir a una iglesia solamente pues leer la Biblia, orar, y eso pues lo puedo hacer desde mi casa sin problema. Pero pues no solamente es eso, son muchas cosas que intervienen cuando venimos a la iglesia. ¿Sí? Y la cuestión de la comunión
con los hermanos. Es un factor muy importante para animarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, como dice la Biblia. No podemos estar aislados, ¿sí? Diciendo, bueno, pues no es necesario, desde mi casa yo puedo estar. Pues ahora con el internet y todo, pues puedo prender ahí la televisión, el internet, y puedo escuchar al predicador que se me antoje. Hay muchísimos y mejores que el pastor de mi iglesia. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que Dios diseñó para este tiempo la iglesia. Y Dios bendice a través de la iglesia. Y Dios hace todo a través de la iglesia. Puede usted tener 20 Biblias en su casa, pero no es todo. ¿Sí? Se necesita identificarse con una iglesia local. ¿Sí? O algunos cristianos optan a su conveniencia, pues, por la interpretación de la iglesia universal. No es que cuando habla de iglesia se refiere a la iglesia universal, al grupo de creyentes en todo el mundo. ¿Sí? Sí, cualquier creyente en todo el mundo, pues es creyente, es hijo de Dios. Pero no podemos quitar el Nuevo Testamento de la Biblia, donde podemos ahí enumerar iglesia tras iglesia en ciertas localidades. Entonces sí, universalmente todos somos cristianos, somos hijos de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo y todo ello, ¿sí? Pero localmente habla la palabra de Dios de identificarse y asistir a una iglesia. Entonces, no nos damos cuenta, hermano, cuando estamos acostumbrados a siempre estar en una iglesia, no nos damos cuenta del valor que tiene eso. Hasta que por ahí te asalta la duda y dices tú, pues, ¿a poco será muy necesario estar asistiendo a una iglesia local? ¿Sí? ¿Qué pasa si ya no voy? ¿Sí? Si me ausento. Pues yo no te recomiendo que hagas eso para que salgas de la duda. Te recomiendo que platiques un poquito con aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia. No solamente digo de esta iglesia, de cualquier otra iglesia. Que se le hizo fácil decir, pues, ¿qué me puede pasar? Ellos te pueden dar testimonio de lo que les puede pasar al no asistir regularmente a una iglesia. Dios en este tiempo ha decidido obrar a través de la iglesia. No es un diseño de los hombres, es un diseño de Dios. La comunión fortalece la fe. Bueno, ya leímos esto, ¿eh? Un ejemplo, Elías, ya lo he citado varias veces, cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Después de una gran victoria espiritual, huyó al desierto. Se sintió completamente solo. Pensó que únicamente él permanecía fiel. Dios le mostró que había, ¿cuántos? 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Su perspectiva cambió cuando dejó el aislamiento. Notemos ese momento tan difícil que Elías pasó, cuando creyó que él estaba solo. Y cuando Dios le mostró que había 7,000 fieles todavía, aparte de él, su perspectiva cambió. Y es lo que pasa, hermano. Tú te alejas de la iglesia, te aíslas y muchas cosas van a venir a tu cabeza que van a hacer estragos en tu vida. Después te puedes arrepentir y decir, ¿por qué me alejé de la iglesia? ¿Por qué tomé esa mala decisión? ¿Por qué se me hizo fácil? Pues porque Satanás te engañó con ese pensamiento que muchos
cristianos hoy en día tienen. Aplicación: cuando atravesemos tiempos difíciles, el peor error será alejarnos de la iglesia. Es precisamente cuando más necesitamos a nuestros hermanos. La iglesia es algo comunitario. La iglesia es algo en la que definitivamente se necesita convivir unos con otros, y es parte del fortalecimiento y del crecimiento de nuestra fe. Ser capaces de convivir sabiamente con personas tan diferentes como tú, que tienen otro tipo de carácter, temperamento, inclusive otros usos y costumbres, y poder convivir sabiamente de manera beneficiosa, pues eso requiere, hermano, una tremenda madurez cristiana, una tremenda madurez espiritual. Porque el inmaduro pues simplemente pues le saca la vuelta y ya. Pero aquel que es maduro en la fe pues trata de llevar las cosas en paz. Si en lo que esté de tu parte, dice la Biblia, procurar la paz con todos, en lo que está de tu parte. Si el otro viene y te quiere hacer guerra, en lo que está de tu parte, paz. No también hacerle guerra tú también, que eso no es madurez, eso es todo lo contrario. Número 3, Jesús responde con paciencia a la duda sincera. ¿Sí? Ya lo he mencionado, Juan 20, 26 al 27, Jesús apareció nuevamente. No reprendió duramente a Tomás, le mostró exactamente aquello que él necesitaba. ¿Sí? Observe el amor del Señor. Jesús conocía perfectamente las palabras que Tomás había dicho días antes. Sin embargo, no llegó para humillarlo, llegó para restaurarlo. Nuestro Señor trata con paciencia a quienes sinceramente desean creer. Salmo 103, 13 y 14. ¿Quién nos lee? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de a los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sí. Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda cómo nos hizo, cómo nos formó del polvo de la tierra, ¿no? Somos polvo. Y por esa razón, pues Él sabe que en un momento dado vamos a tener duda. En un momento dado vamos a caer en alguna situación pecaminosa. Pero no es que nos vamos a quedar ahí tirados el resto de nuestra vida. Tenemos que levantarnos. Y para eso está el Señor ahí, para levantarnos. Él nunca nos va a dejar tirados. ¿Sí? Acuérdese del buen samaritano. El buen samaritano es el Señor Jesucristo, que a pesar ahí herido y todo, Él nos levantó. ¿Sí? Acuérdese de la condición en la que estábamos antes, y Él está siempre ahí para levantarnos. Gedeón, otro ejemplo en la Biblia de dudas. Mire, Jueces 6, 36 al 40. ¿Alguien que me lo lea? Jueces 6, 36 al 40. ¿Qué le estaba diciendo ahí Gedeón a Dios? Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano
como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mire, qué paciente el Señor. ¿Sí? Dice Gedeón, pues tengo duda todavía si me estás llamando o no, si quieres que yo haga esto o no. A ver, vamos a poner ahí un vellón de lana ahí. ¿Sí? Si amanece el puro vellón mojado y alrededor seco, entonces voy a creer que tú me estás llamando. Y sí, hasta lo exprimió un tazón, sacó de agua. Pero no fue suficiente, todavía se atrevió a pedirle otra señal más. Ahora al revés, Señor, que el vellón amanezca seco y todo alrededor mojado. Pues también Dios lo hizo, pacientemente, ¿sí? Como que Dios con unos tenía un poco más de paciencia, con otros no tanta, a mejor menos, pero con todos trató de una forma o de otra, ¿no? Porque con el caso de Moisés, ¿qué pasó? Cuando también estaba pidiendo señal y que pues se enojó Dios, dice la Biblia. Pues Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios puede tratar como si fuéramos Gedeón, o Dios puede tratar con nosotros como si fuéramos Moisés, o Dios puede tratar con nosotros como si fuéramos Abraham, que sabe que nos va a pedir hacer cosas que ni siquiera tenemos la idea de cómo hacerlas, pero las vamos a hacer. Y tal vez si no nos trata como Adán o como un Moisés o como un Gedeón o como un Tomás, pues Él nos va a tratar como sabe que debe tratarnos, para ayudarnos a solventar nuestra duda, de tal manera que fortalezca nuestra fe. Mire, hermano, si Dios le está pidiendo a usted hacer algo y Dios no le da todas las instrucciones, pues qué privilegio para usted, porque sabe Dios que usted lo va a hacer, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo así? Porque así lo hizo a propósito, porque sabía que Abraham tenía esa fe necesaria como para salir sin saber a dónde iba y hacer de todas maneras la voluntad de Dios. Y mire, y si Dios a veces nos tiene que dar lujos de detalles en lo que Él quiere que hagamos, nos los va a dar, ¿sí? Porque Él está viendo en nosotros no un corazón incrédulo como el del inconverso. Está viendo en nosotros simplemente una duda que necesita ser aclarada, ¿sí? Y eso es todo para fortalecer nuestra fe. Sí, pidió señales varias veces, aunque su fe era pequeña, Dios pacientemente lo fue fortaleciendo hasta convertirlo en un gran libertador. Cristo no desprecia al creyente que lucha por confiar. Él fortalece la fe de quienes humildemente lo buscan. Número 4, la fe madura. Y último punto, la fe madura descansa en la palabra de Dios, ¿sí? Juan 20, 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque no podemos ver a Cristo, hermano, hoy en día físicamente. Tenemos que buscar la palabra de Dios que nos habla de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo.
Entonces, si usted está esperando que se le aparezca Cristo para poder creer en Él, pierde su tiempo. Porque no va a ser Cristo el que se le va a aparecer. Va a ser un demonio disfrazado de Cristo, supuestamente, ¿no? Muchos dicen escuchar la voz de Dios de manera audible. Yo me pregunto cómo es que saben diferenciar entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Realmente, hermano, no hay diferencia de voces. La única voz que usted puede escuchar audiblemente es la de Satanás, no la de Dios. Porque la voz de Dios está aquí, no está de manera audible. Una vez una hermana me decía, pero es que Dios es soberano y Él puede hacer lo que se le dé la gana. Y si Él me quiere hablar así, gritándome, hablándome al oído, lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Sí, pero Dios decidió que aquí estaba su voz, su aliento, el aliento de Dios está aquí. Así decidió. Y dice Cristo, a Tomás le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso quiere decir que si yo no busco creer en Cristo por su palabra y busco creer en Cristo por otros medios que implican la vista, los sentidos de nuestro cuerpo, no voy a ser bienaventurado. Va a ser todo lo contrario a lo que es bienaventurado. Acuérdense, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Observación, Tomás creyó al ver, pero Jesús enseñó una verdad aún mayor. La generación futura, incluyéndonos a nosotros, creería sin haber visto físicamente al Señor, lo que acabo de explicar ahorita. ¿Okay? La madurez espiritual consiste en confiar en la palabra de Dios, aun cuando nuestros ojos no puedan comprobarlo todo. Oiga, es que no entiendo esta parte, ¿sí? Y hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, que ahí es donde se han metido muchos teólogos y pues quieren a veces, como decía un predicador por ahí, encontrar en la Biblia cosas que ni aún Dios ni se ha dado cuenta, ¿sí? Así de ridículo. Simplemente yo no entiendo la Trinidad, cómo es que funciona, pero dice que existe y pues yo lo creo. Los testigos de Jehová no pueden creer en la Trinidad porque no lo pueden comprender. ¿Sí? La filosofía de ellos es creer en todo lo que su razonamiento, su intelecto les pueda dar para entender. Y aquello que está fuera del razonamiento humano, pues simplemente no lo creen. Eso no es fe. Eso es creer por vista. Todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, ¿qué es? Es pecado. Ok. Nuestra fe descansa sobre el testimonio inspirado de las Escrituras. Léame 2 Corintios 5:17 y alguien más, Romanos 10:17. Romanos, 2 Corintios 5:17 y Romanos 10:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ok, y Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene a nuestra vida si no es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, otra manera. Abraham, alguien que lea Romanos 4:18 al 21.
¿sí? No veía cómo sería posible la promesa, pero creyó porque Dios lo había dicho y Dios cumplió exactamente lo prometido. Romanos 4, 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, casi de 100 años, Sara estéril y también anciana. Pues sí recordamos, ¿no?, que Sara se rió cuando escuchó la promesa, y una risa de incredulidad, de duda. Sí. Bueno, continuamos para allá para terminar. La fe madura no depende de emociones, señales o circunstancias. Depende del carácter inmutable de Dios revelado en su palabra. Una palabra clave aquí que quise poner, la cuestión de la duda. ¿Sí? Aquí en Juan 20 que vimos, aunque el término duda no aparece explícitamente, el contraste es entre creer y no creer. En otro pasaje relacionado, Jesús usa el verbo griego distazo, y ya no vamos a ver estos versículos, que significa vacilar, titubear, oscilar entre dos decisiones. Describe a una persona que ama al Señor, pero cuya confianza vacila, o sea, duda temporalmente. No habla de rebelión deliberada, sino de una fe que necesita fortalecerse. ¿Sí? Y ponga aquí énfasis, temporalmente. Eso quiere decir que el verdadero creyente no va a estar toda la vida con esa duda. Llega un momento en el que dice, pues no entiendo, pero yo creo. Y yo pongo mi fe en eso. Y se acabó la duda. ¿Sí? Se acabó la duda. El incrédulo, el que no tiene Cristo en su corazón, nunca va a estar dispuesto a hacer eso. Siempre va a pedir explicación tras explicación tras explicación, y después de dar miles de explicaciones, y aún así todavía va a seguir dudando. Llega un momento en que dices tú, no entiendo a Dios, pero Señor, tú sabes lo que haces, y yo creo en ti, y pongo mi confianza en ti. Aplicaciones prácticas: no escondas tus dudas, llévalas al Señor en oración. Permanece congregándote y estudiando la Biblia. Busca respuestas en las Escrituras antes que en las opiniones del mundo. Recuerda que Dios puede usar las dudas para producir una fe más firme y madura. Preguntas para reflexionar: ¿qué circunstancias provocaron la duda de Tomás? ¿Cuál es la diferencia entre una duda sincera y una incredulidad rebelde? ¿Por qué fue importante que Tomás volviera a reunirse con los demás discípulos? ¿Cómo respondió Jesús a la duda de Tomás? ¿Qué significa vivir por fe y no por vista en nuestra vida diaria? Conclusión: Tomás comenzó esta historia diciendo, no creeré, pero terminó confesando, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Así es como tú y yo debemos de terminar. Señor, tú sabes lo que haces, tú eres Dios. ¿Sí? Dándole todo el crédito, toda la confianza a Dios, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. Nosotros no. Conclusión también, este es el propósito de Dios cuando permite momentos de incertidumbre. No destruir nuestra fe, sino purificarla y fortalecerla. Las dudas entregadas a Cristo pueden convertirse en el camino hacia una convicción más profunda. Como escribe Pedro,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Frase para recordar: la duda no tiene por qué ser el final de la fe. Cuando se lleva a los pies de Cristo, puede convertirse en el comienzo de una confianza más profunda y madura. Recuerde siempre esto, hermano: Satanás mete la duda para querernos destruir, pero esa duda nos puede llevar a ti y a mí a fortalecernos más. Que realmente Satanás fracase contigo y conmigo al llevar nuestras dudas a Dios, para que Él sea el que nos las aclare y se termine la duda. ¿Sí? Oremos. Bendito Señor, pedimos que si en este momento tenemos alguna duda de lo que Tú has prometido, has dicho, Señor, ayúdanos a poder ir a Tu palabra para que sea aclarada y no vivir días y días con esa duda. Ayúdanos, Señor, para que a través de las dudas aclaradas por Tu palabra, nuestra fe se vea más fortalecida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio, hermano.